espero que estén pasando bien. No importa, no importa, no importa. Sí, estaría bueno eso. Voy a poner a Yankee estoy en vivo. La verdad que espero que la estén pasando Sí, todos muy estaría bien bueno eso. Voy a en poner a esta Yankee estoy en vivo. La verdad que cuarentena. espero que la estén pasando todos muy bien Em, voy a poner una cuarentena que, bueno, una medio que nos ha afectado a cuarentena todos. De hecho, básicamente, la idea es que una cuarentena que, bueno, medio que nos ha afectado entendamos a muy en boga la ahora y que idea es refiere que la justamente cuarentena que, al bueno, cambio climático. Muchos han entendamos hablado de que las emisiones de dióxido de carbono se han muy en reducido, boga ahora cosa que es que refiere cierto. Ahora están justamente recuperando otra al cambio vez climático. porque Muchos la han actividad hablado de económica que las emisiones de dióxido de carbono se han muy en reducido, boga ahora, cosa que es que refiere cierto. Ahora justamente están recuperando otra al vez cambio climático. porque Muchos la han actividad hablado de económica que las emisiones de dióxido de carbono se han reducido, cosa que es cierto. Ahora están recuperando otra vez porque la actividad económica cosa que es cierto. Ahora están recuperando otra vez porque la actividad económica entender un montón de procesos que se van dando eh, y que tienen que ver justamente con esto que venimos hablando del cambio climático. Yo quiero adelantar mi opinión, ustedes me van diciendo cómo se va escuchando. Yo quiero adelantar mi opinión en este tema. Creo que, digamos, si ya ni los científicos del IPCC, creo que si ni siquiera los científicos del IPCC pueden dar cuestiones muy obvias, ni personas que han hecho documentales como La farsa del cambio climático, que de eso vamos a hablar un poquito, que no es un documental que sea 100% verídico para nada, ni mucho menos. Si ni ellos mismos pueden hablar específicamente de qué pasa con el cambio climático, qué es lo que origina, qué origina la frecuencia, la magnitud de los desastres naturales y las cuestiones del calentamiento global, creo que menos yo puedo decirlo, ¿no? Igualmente voy a dar mi opinión. A mí me parece, a ver, el cambio climático tiene componentes naturales, eso es obvio, nadie lo puede negar. Es cierto que las concentraciones de dióxido de carbono han aumentado en el último tiempo, eso es cierto. El único problema es que no podemos saber en qué medida la terminan afectando, porque algunos hablan de un retraso muy largo en la cantidad de tiempo de las emisiones de dióxido de carbono, otros nos hablan que las emisiones de dióxido de carbono no tienen necesariamente correlación entre variables con el aumento de la temperatura, sino no sabes si una provoca la otra o al revés, si en realidad lo que influye son los ciclos solares, que eso también vamos a hablar un poco, y en qué medida, digamos, esta cuestión del cambio climático nos afecta a todos y ha sido una variable a lo largo de toda la historia de la Tierra, ni siquiera de la humanidad, de la Tierra, ¿sí? En sus 13.800 millones de años aproximadamente. Entonces, creo que esa es mi opinión. Fíjense que es bastante tibia. Y dirán, bueno, pero te falta el veganismo, que es el tema de esta charla también. Bueno, respecto al veganismo, ¿qué les voy a decir yo? Yo soy liberal, creo que cada uno puede comer lo que quiera. Creo que si quieren podemos hablar del tema del veganismo en otra ocasión, muy, más específicamente el veganismo. Creo que el mundo va hacia el veganismo. Creo que eso no tenemos ninguna duda. Sobre todo porque vamos a ver las proyecciones de la cantidad de veganos en el mundo y también en Argentina. Pero creo que la pelea hay que darla de otra manera. Esto va para la gente que adscribe a esa manera de vivir, ya ni siquiera de comer. Creo que la pelea tiene que ser mucho más desde qué alternativas le damos a la gente que come carne para que no pierda rotundamente la cuestión cultural. Entender que no todos los países son lo mismo, en todas las culturas son lo mismo. Es cierto que la industria, es cierto que la industria eh, alimenticia Es cierto que industria alimenticia de carne, bueno, vamos a sumar a Lore porque no se puede conectar por Twitch, así que eh, tranquila Lore, quédate ahí, no pasa nada. Eh, que, quédense ahí, no pasa nada. Las dos personas que se sumaron no estén, eh, no se sientan raros, es solamente la asumo porque por Twitch se les complicaba, entonces les di el link por de Meet. Pero bueno, es de personas especiales. De hecho, eh, Lu no pertenece acá a Argentina, así que estamos con gente de otros países. Siguiendo, digamos, es cierto que la industria ganadera genera mucha cantidad de emisiones de dióxido de carbono, pero tampoco es cierto que el calentamiento global es producido por la industria ganadera. Digamos, las emisiones de dióxido de carbono, la industria ganadera no representa la mayoría de las emisiones de dióxido de carbono y las emisiones de dióxido de carbono no son el principal gas de efecto invernadero. Entonces, eso es importante para entender un poquito de qué manera creo yo que es la mejor manera para que el veganismo se imponga en el mundo, pero a largo plazo va a ser, me parece a mí, aunque se va a terminar
imponiendo. Eso en primer lugar. Dicho esto, voy a pasar a presentar el PowerPoint para que no me vean solamente a mí y puedan ver un poquito también de lo que estábamos hablando, ¿sí? Cuando está hecho en PDF, está hecho... no sé si alguno me puede decir por WhatsApp o por dónde, si se puede, si se empieza a ver ¿cómo es? El PowerPoint. Así explico un poco. Alguno me puede decir por WhatsApp. Sí, ahí yo creo que se ve. Bueno, a ver, básicamente, ¿en dónde estamos? Bueno, ahí tienen cambio climático y veganismo. Yo soy Nicolás Pierini, ya me conocen mucho, soy director del Departamento de Estudios de Estudiantes por la Libertad en Argentina. Soy coordinador local de Estudiantes por la Libertad. Estudio Ciencia Política y Geografía acá en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y he participado y he ganado algunas Olimpiadas de Geografía. Verán que es una disciplina que me gusta mucho. Espero que me vayan diciendo por WhatsApp si pasa algo malo, insisto, porque no tengo la capacidad de pillar tantos lugares a la vez. Recuerden que casi que mi mamá me diría sos hombre, en una actitud bastante fea. Espero que se vea ahí en la parte donde estoy mostrando la definición de cambio climático. Bueno, el cambio climático es la variación del estado del sistema climático terrestre que está formado por la atmósfera, o sea, la capa de gases que envuelve la Tierra, la hidrósfera, lo que tiene que ver con los océanos, los mares, la criósfera, que es el agua pero contenida en estado sólido, o sea, las grandes capas de glaciares, la litosfera, o sea, la cuestión geológica de las rocas, donde nosotros desarrollamos nuestra vida, y la biosfera, que al fin y al cabo es donde nos desarrollamos como especie y donde vivimos, ¿no? A la gente que está en el Meet, si no tiene el micrófono, mejor. Bueno, que perdura durante tiempos suficientemente largos hasta alcanzar un nuevo equilibrio. Ese cambio puede ser natural o antropogénico, y ahí creo que es la principal discusión que nosotros nos tenemos que dar. ¿Qué es el veganismo? Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver, insisto, un poco lo que venía diciendo antes, ¿qué tiene que ver el veganismo? Bueno, el veganismo es una práctica, un estilo de vida, los veganos me podrán corregir si estoy pensando mal, que consiste en abstenerse del consumo o del uso de productos de origen animal, ya sea la ingesta o directamente el uso de ropa, etcétera, ¿no? Otros productos. Vamos un poquito, ya con los datos. Desde el punto de vista global, las actividades relacionadas con la ganadería contribuyen en un 18% en las emisiones de dióxido de carbono, ¿sí? Las emisiones antropogénicas, los gases de efecto invernadero. No sé si alguien me están escribiendo por, por el chat de Google Meet. No, bueno, viene todo bien, así que vuelvo un poco a mi lindo PDF. Disculpen. Decíamos que las actividades de la ganadería contribuyen en un 18% las emisiones antropogénicas de los gases de efecto invernadero. Con lo cual, ustedes miran, ¿y es un porcentaje alto? Sí, hay que reducirlo. Sí, eso no tenemos ninguna duda. Pero no es que el cambio climático es causa absoluta de la ganadería, ¿sí? Entendamos eso, entendamos que hay otras actividades que son mucho más contaminantes en términos de gases de efecto invernadero, y tampoco estoy afirmando yo que eso sea la causa del cambio climático, porque eso vamos a ver un ratito. Y dentro de esta, si ustedes se fijan, la mayor cantidad de las emisiones, decíamos, es por deforestación y no por los gases producidos por los propios animales. Estos son estudios que hizo la Unión Europea y nosotros podemos ver ahí que, bueno, si bien el dióxido de carbono es 81%, el metano, este tipo de cuestiones, eh, digamos, no todo es tan fácil como parece. Y ahí tienen la cuestión de las actividades. La producción de energía se lleva al 80%, es decir, los combustibles fósiles. Y acá vamos a hablar del capitalismo, porque el capitalismo lo que está haciendo es transformando el mundo, digamos, los países con mayor cantidad de recursos se están convirtiendo hacia energías benevolentes con el ambiente, y eso no sucede en los países que no son tan capitalistas, y eso lo vamos a ver. La agricultura se lleva el 9%. ¿Por qué la agricultura? Bueno, en parte por la deforestación y lo que implica esto, aparte de la desertificación y un montón de cuestiones relacionadas a más frecuencia de inundaciones,
Bueno, a un montón de procesos que se aplican eh, sobre las verduras, digamos, y lo que tiene que ver con estas emisiones de los gases. Los procesos industriales y el uso del producto, insisto, lo digo cada 3 segundos, pero ustedes vayan diciéndome por WhatsApp si pasan, si pasan cosas. Eh, y una cosa muy importante que veníamos diciendo de la ganadería es que no todas las razas animales, y en especial las vacas, contribuyen de la misma manera. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que pensar que no es lo mismo una hablando argentina, que es la que nosotros conocemos, la vaquita que todos nosotros vemos, que otro tipo de razas. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque no todas las vacas producen la misma cantidad de excremento, no todas las vacas producen contribuyen de la misma manera, no todas las vacas sirven para las mismas cosas, ¿no? Entonces, em, no es cuestión de ni eliminar las millones de cabezas de ganado, por ejemplo, en Brasil, ni simplemente decir que está todo bien, ¿sí? Hay que entender y hablar con los datos. Vamos un poquito a seguir con lo que veníamos diciendo, que yo les dije que no todos los países capitalistas son iguales. Entonces, si ustedes ven quiénes han aumentado respecto a 1990 sus emisiones de dióxido de carbono, ustedes se pueden fijar, estamos hablando de Guinea Ecuatorial, Nepal, Qatar, Benín, disculpe que cierre la puerta, pero es mi familia. Mozambique, Vietnam, Laos, las Maldivas, Bután y Uganda. ¿Sí? Y son todos países, fíjense, ahí está la flechita argentina, me encanta siempre señalar Argentina, son todos países que en el índice de libertad económica les da, digamos, entre los peores países cercanos a Venezuela, Cuba, a Corea del Norte y mismo a la Argentina, ¿no? Excepto en el caso de Qatar, que es un caso especial. Un día vamos a estudiar el caso de Qatar, pero es un país que está reconvirtiendo todo su petróleo hacia energías renovables. Eso, pero es un caso muy interesante. Aún así, todos sabemos que Qatar vive del petróleo y no es tan fácil la reconversión. Ahora, si ustedes se fijan, no es exactamente lo mismo decir que el capitalismo es el responsable de las emisiones de dióxido de carbono y por lo tanto es el responsable del cambio climático. No, no, no. Vamos a cambiar las cosas. En primer lugar, ¿por qué? Porque si ustedes se fijan, es solamente un dato ese. Pero los países que más han aumentado sus emisiones de dióxido de carbono al ambiente son justamente los países que no tienen un índice de libertad económica alto, ¿sí? Eh, Se corta, dice Alexis, el querido Alexis Holban. ¿Dónde te perdiste, Alexis? A ver si nos querés comentar dónde te perdiste. Así estaría bueno como para que nos cuentes un poquito tu experiencia. Yo porque venía diciendo, fíjense, los países medianamente reprimidos a reprimidos son los que tienen mayor cantidad de emisiones de dióxido de carbono. ¿Por qué? Bueno, porque se supone que están en vías de crecimiento la mayoría de ellos. Eso por un lado. Y en segundo lugar, que no es responsable el capitalismo más puro, si se quiere, porque los registros indican, los pocos que tenemos, que ya por ejemplo desde 1400 o 1600, antes de la instauración del capitalismo, fábricas de ladrillos o cuestiones como la gente arrojando sus desechos de materia fecal en las calles, eran responsables de gran cantidad digamos, de contaminación atmosférica en las ciudades de esa época, que ni siquiera eran ciudades grandes. O sea que no es una cuestión esto del capitalismo, no. Es una cuestión de cómo se aplica la producción energética, la producción de comida, y cómo impacta eso sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿sí? Y además de eso, es entender que no necesariamente las gases de efecto invernadero, y eso lo vamos a ver en un ratito, son los responsables. Se te entiende, dijo Alexis. Bien, gracias, Alexis, te queremos mucho. Alexis, el único tipo, ¿qué sos? Plomero gasista me parece, Alexis, que te va de traje a tu casa, sea verano o invierno, así que un abrazo grande. Eh, Terminando el paréntesis, que no necesariamente hay una correlación, como yo les decía, específica entre la cantidad de gases de efecto invernadero y el cambio climático, el calentamiento global, el aumento de temperatura. No es tan fácil, ¿sí? Obviamente, mientras más modificación hagamos sobre el ambiente, va a haber probablemente mayor ocurrencia de catástrofes y desastres naturales. Pero eso no es lo que ocurre por causa del capitalismo, sino por causa del mal manejo de países, ¿sí? Y eso lo voy a hacer sobre el final en el fin de mi tesis, digamos, yo le llamo tesis porque es lo que yo quiero expresar, en parte con un artículo que yo he escrito para Estudiantes por la Libertad y que después los invito a ver. Y acá quería llegar.
No, yo no voy a negar la correlación que exista entre los gases de efecto invernadero y el cambio climático, ¿sí? Voy a ir tomando agua de a poquito porque me voy cansando la voz. Yo no voy a negar la correlación. Lo único que voy a decir es que no está clara esta correlación entre los gases de efecto invernadero y aumento de la temperatura a lo largo de la historia de la Tierra. Yo no soy quien para leer estos datos, de hecho me cuesta mucho, y a ustedes seguramente también les cueste, o mucho más. Ni siquiera vamos a analizar gráfico por gráfico. Solo les pido que miremos la cantidad de gases de efecto invernadero en cantidad de millones de años y cómo están hoy en día. Y ustedes me dirán, bueno, pero el aumento, si se fijan, la temperatura más o menos siempre ha seguido una mediana más o menos entendible, y los gases de efecto invernadero, digamos, en este caso el dióxido de carbono, en el caso del del gráfico a la izquierda, si se quiere, el azul, ha ido bajando. ¿Entienden? Digamos, no es tan simple la relación. Y ustedes me dirán, por otro lado, bueno, pero los gases de efecto invernadero en los últimos 100 años, si se quiere, sobre todo eh, desde la aparición de la gran industria, ¿sí? Sobre todo desde la segunda revolución industrial hasta ahora, o sea, desde 1850 hasta los últimos 150 años, pónganle la cantidad de años que quieren, ha ido aumentando, y en especial entre 1950 y 1990. Es cierto, eso es cierto. Ahora, lo que nosotros vemos en el segundo cuadro, en el segundo gráfico, es que, en el que está abajo, digamos, abajo a la derecha, es que las marcas que muestran ahí, lo que dicen las marcas es que siempre hay un atraso de años. Uno de los puntos, ¿sí? Respecto a las concentraciones de los gases de efecto invernadero, muestra que hay una diferencia de 1.800 millones de años, no, de 1.800.000 años, disculpen estos números, eh, entre la cantidad de gases de efecto invernadero y la temperatura. ¿Y por qué? Bueno, porque muestra que la temperatura en ese caso estuvo antes que la cantidad de concentración. ¿Cómo? ¿Cuál sería la conclusión acelerada que ustedes no deberían hacer? Bueno, entonces el aumento de temperatura genera mayor cantidad de concentración de gases de efecto invernadero. No de dióxido de carbono en este caso. No estamos diciendo eso, pero tampoco estamos diciendo lo contrario. Entendemos que la relación no es tan simple de establecer. Eso por un lado. Y por segundo lado, que si ustedes se fijan, todos estos millones de años no había acción humana, ¿sí? El Homo sapiens productor que ustedes lo conocen con las fábricas de humo no existía, ¿sí? Entonces, no es tan simple la relación entre las concentraciones de gas de efecto invernadero como el dióxido de carbono, y tampoco es tan simple que el humano sea el responsable del aumento de la temperatura a lo largo del globo. Quizá alguno de ustedes que estudió geografía me diga, y defensor de las emisiones de dióxido de carbono, me diga, bueno, pero los gases de efecto invernadero son los que nos permiten tener vida en la Tierra. Es cierto, las estimaciones calculan que tendríamos 15 grados menos si no fuera por los gases de efecto invernadero naturales. Eso permite la vida, sin duda. O sea, si tuviéramos 15 grados menos, no tendríamos casi vida humana. Probablemente no tendríamos vida humana en la Tierra. Es cierto, pero tampoco se justifica que tengamos que aumentar las emisiones de gases de dióxido de carbono y gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque no entendemos todavía cómo funciona el sistema climático y las cuestiones de las fluctuaciones climáticas justamente. Entonces, y ustedes dirán, bueno, pero te queda un gráfico de abajo. ¿Qué dice este gráfico? Como para que ustedes entiendan que las correlaciones no siempre son claras. Bueno, nosotros en investigación, muchas cosas de lo que hacemos. eh, les pido un favor, un favor, sobre todo a vos, Tiaguito, si estás escuchando, me envías un WhatsApp o algo. Si pueden poner su nombre, apellido, email en el chat de Twitch o de Meet, los que estaban acá por Meet. ¿Por qué? Porque, bueno, nada, necesito reportar el evento y más o menos saber qué personas estuvieron y qué personas no. ¿Qué hago si después le puedes sacar una captura? Me envías un WhatsApp o algo así. ¿Sí? Eso por un lado. Entonces, volviendo. Fíjense el gráfico de abajo a la izquierda. ¿Qué dice ese gráfico? Bueno, la línea celeste,
La línea celeste del gráfico, lo que nos indica, es la cantidad de personas que murieron dentro de, digamos, ahogadas dentro de las piletas. Y la línea amarilla muestra la cantidad de películas en las que Nicolas Cage apareció, todo por año. Si usted dice, bueno, pero fíjate, la relación es casi igual. A más películas de Nicolas Cage, más suicidios, más muertes en este tipo de lugares y a menos. Bueno, ¿saben cómo se llama eso? Eso se llama correlación espuria. Es cuando dos variables que parecen una dependiente de la otra, o sea, una variable independiente y una dependiente, varían en el mismo sentido, pero no necesariamente con una correlación. Y acá abajo a la derecha vamos a tener otra imagen más cuando aparezca en el Twitch. Se va a ver que dice que entre 2000 y 2009 hubo una conexión entre el incremento de consumo de queso per cápita y las muertes por enredarse con las sábanas. ¿Entienden que no es tan simple las relaciones entre las cosas? No es que mientras yo más fábricas productoras de carbón o acero que tenga, o las grandes fábricas de China, si se quiere, y yo voy a tener mayor cantidad de temperatura global y mayor cantidad de cambio climático, o mayor cantidad de catástrofes de culpa del cambio climático. ¿Sí? O sea, no es tan simple que estemos hablando de, del cambio climático y que digamos que esto es responsabilidad de las emisiones de dióxido de carbono y los gases de efecto invernadero. ¿Sí? Y además, ya dando cuenta, yo hablé de China. ¿Y por qué hablé de China? Porque no es un país libre económicamente. Por lo tanto, no es cuestión de agarrársela con el capitalismo, sino de aquellos países que aplican mal el capitalismo. O sea, un capitalismo restrictivo de las libertades económicas que no permiten la inversión extranjera. Renata Bate, Alejo, Juan Arregada, qué grande, Juan. Enorme todo. Sí, Teadito, hacerme el favor. Eh, eh, Básicamente eso. Teadito sacó foto. Qué grande, Teadito. Liberaron a Jorge Ríos, el jubilado que mató. Qué grande, lo liberaron. Bueno, eso es una gran noticia. No tiene nada que ver, pero me llegó la notificación de TN. Sigamos. Quiero contarles algo que les había dicho al principio y que tiene que ver con los ciclos solares. ¿Qué es el mínimo de Maunder que refiere a los ciclos solares? Bueno, es un periodo entre 1645 y 1715 cuando las manchas solares desaparecieron básicamente. ¿Sí? Hubo muy pocas en la superficie del Sol. Recibe el nombre del astrónomo que descubrió esto, estudió los archivos de ese año, y bueno, nada, se ve que durante un periodo de 30 años del mínimo de Maunder, los astrónomos vieron 50 manchas solares en lugar de 50.000. Fíjense la diferencia. ¿Qué pasó entre esos años? Oigan, bueno, pero qué sé yo qué pasó entre 1645 y 1715. Bueno, estuvo la última edad del hielo, la última pequeña edad del hielo. Si ustedes van a los registros de temperatura, van a poder ver la cantidad, digamos, la fuerza que tuvo esta edad del hielo. No fue como los periodos glaciares de hace 10.000 años, ¿sí? 10.000 o 12.000 años antes del presente, los últimos que permitieron, por ejemplo, que se cruzaran los indígenas por el estrecho de Bering y todo este tipo de cuestiones. Pero sí que los registros muestran que hubo temperaturas muy bajas. Yo no me acuerdo si el Támesis, el río Támesis en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte estuvo congelado, pero nunca está congelado el Támesis. O sea, para que se den una idea. Sí, bueno. ¿Qué predicen los astrónomos, la NASA y otros? Bueno, predicen una nueva edad del hielo para 2030. En el gráfico, digamos, en la noticia abajo a la derecha lo dice, que sería similar al que congeló buena parte del mundo durante el siglo XVI y el XVII, durante el siglo XVII y el XVIII, perdón, para el año 2030. Yo decía, bueno, estamos ya en el año 2030. Sí, estamos ya, porque están viendo los ciclos solares y parece que hay poca actividad en ese sentido. ¿No? Bueno, entonces este mínimo de Maunder otra vez, lo que, bueno, lo que provocaría, ¿no? Es bueno, otra vez un descenso enorme de las temperaturas globales. Y no sé si una del hielo, ellos tampoco lo pueden predecir, menos yo, un descenso considerable, digamos, de lo que tiene que ver con el aumento exponencial de temperatura que se está viendo en el último tiempo. En el gráfico de abajo a la izquierda ustedes pueden ver cómo fue el mínimo Maunder en relación a otros
a otros procesos y dónde estamos ahora, ¿no? El último llega hasta el 2010 casi, cuando todavía no estaba apreciado el mínimo boundary. O sea que tampoco es tan simple. Quizá si bien no está comprobado, los procesos solares inciden en la cantidad de temperatura o en el nivel de temperatura que tiene el clima. ¿Sí? Paréntesis, si no me pueden enviar su nombre y email por el Meet, los que están escuchando por Meet, por Twitch, los que están por Twitch, me lo envían por WhatsApp porque lo necesito, básicamente. Eh, ¿Sí? Voy a grabar la reunión porque me olvidé y por lo menos grabarla desde ahora sería bueno. Me olvidé y por lo menos... Ah, queda en Twitch. ¿Está presentando está presentando otra vez, Juan? No sé si... Bueno, sí, 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 me salió, fue una sin querer, pero vuelvo otra vez al coso. Ustedes me dicen cuando ven de nuevo. Sí, 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 ahí vamos a volver a hablar de la ganadería. Yo supongo que ahí ya está conectando otra vez el, el coso. Sí, 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 tranquilo, tranquilo. Eh, Ahí está. Bueno, a ver, ¿entienden que no es tan fácil la relación? Creo que eso es lo principal de entender. Vamos a hablar un poco de los impactos positivos y negativos de la ganadería, algo que yo les había adelantado, pero que no es tan simple. Por ejemplo, entre los impactos positivos de la ganadería, bueno, hace productivo el uso de la tierra en áreas que no son idóneas para cultivos agrícolas. Por ejemplo, regiones casi inhabitables, ¿sí? Regiones de gran altura, donde la ganadería no es tan, digamos, donde la agricultura no es tan fácil de practicar y necesitamos de la ganadería como un motivo diferente. Y acá no estoy hablando de ganadería vacuna, ustedes entenderán que estamos hablando de ganadería de gran altura, o sea, llamas y ese tipo de cuestiones. Segundo, a ver, la germinación de ciertas plantas se mejora luego de que la semilla haya pasado por el proceso digestivo de los animales. Por lo tanto, la producción ganadera constituye un sistema de manejo de la tierra en áreas marginales que puede optimizar la producción de alimentos con un mínimo de insumos, a la vez que mantiene la productividad del ecosistema. ¿Qué quiero decir con esto? Hay ciertos tipos de animales que son necesarios para el ambiente, y ustedes me dirán, bueno, pero esto no es producción para consumo como la carne. No, pero sí creo que es necesario que para el discurso del veganismo, y para el discurso en general, es necesario entender que no todo es lo mismo, ¿sí? Que cierta crianza de ciertos animales es necesaria. A veces el ganado bovino ayuda a la gestión del medio ambiente porque el pasto en zona de montaña ayuda a limitar la producción de aludes. Es cierto, si ustedes van a ciertas regiones, los aludes, los landslides, como decimos, como lo veo yo en inglés, los deslizamientos de tierra, son muy evitados por la producción de ganado bovino, ¿sí? Y no así por este nivel de producción de agricultura que termina matando estas regiones. Ahora, ¿cuál es el principal impacto negativo y que casi que anula todo lo anterior? Porque los anteriores son impactos positivos muy chicos, que son muy chicos. Bueno, el impacto negativo es el pastoreo o consumo excesivo del forraje, ¿sí? O sea, estamos yendo mierda a los suelos. ¿Para qué? Para alimentar a estos animales. Se degrada la vegetación, hay mayor erosión del suelo, algo que yo les decía recién. Se deteriora su fertilidad del suelo y bueno, esto produce
menor irrigación del agua, etc. El pastoreo desmesurado es el resultado del uso excesivo del terreno. ¿Por qué? Bueno, porque el número y tipo de animales supera la capacidad del área. Y ahora vamos a hablar un poquito de eso, de cómo es esta cuestión de la cantidad de consumo animal y las proyecciones que hay al respecto. Y acá van a ver una vez más que no tiene nada que ver con el capitalismo el problema. El problema tiene que ver con aquellos países o que están en vías de desarrollo o que no siguen los principios de libertad económica y donde los pensamientos de las personas van hacia un mayor consumo de proteínas, obviamente de origen animal. ¿Sí? Eso no me acuerdo dónde lo tengo. Ah, lo tengo acá adelante, pero no importa. Ustedes recuerden este concepto que yo les decía, de que no es tan simple, ¿sí? Eh, esta relación entre capitalismo, producción ganadera, aumento de dióxido de carbono, aumento de gas efecto invernadero, cambio climático. No, ¿sí? Separemos los términos, entendámoslos por separado. Y uno me dirá, bueno, pero lo que tenemos que hacer es reducir el consumo de carne o eliminarlo. Es cierto. Entonces yo les cuento un poco de cuáles son las alternativas de mitigación. ¿Te acuerdas que yo les he dicho que no todas las razas eran lo mismo? Bueno, esto es justamente lo que vamos a hablar ahora. No todas las razas son lo mismo. Las razas doble propósito reducen el estiércol y la cantidad de sustancias dañinas para el medio ambiente porque se necesitan menos animales para producir la misma cantidad de leche y carne. ¿Sí? O sea, menos animales consumen menos forraje, o sea, menos cantidad de pastoreo, o sea, menos degradación del ambiente. Sí, entonces, menos quema de bosques naturales, se mantiene la irrigación del suelo, y menos cantidad de emisiones de dióxido de carbono. Por tanto, no es necesario dejar de consumir carne para que no aumente el cambio climático. No, lo que podemos hacer, mientras tanto, si se quiere, en un proceso a largo plazo, es entender que ciertas razas de animales, sobre todo de vacas, son mucho más fáciles o mucho más amigables con el medio ambiente. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, eso se está probando en el mundo. De hecho, hay una aplicación de tecnología enorme al respecto. Les digo que, por ejemplo, hay vacas que tienen simuladores de realidad virtual, eh, o hay cruzas que se van haciendo todos los días, como para entender estas razas doble propósito que son mejores para el ambiente. Y podemos hablar un poquito en función de esto. ¿Cuáles son las últimas dos cosas que se están haciendo? Carne hecha de plantas o carne cultivada. ¿Qué es la carne cultivada? Bueno, básicamente la carne cultivada es tomar una célula de, de cualquier tipo de animal y hacerla crecer en determinado ambiente y cultivar carne de una. O sea, con una célula vos podés producir un bife, como para que des una idea. ¿Cómo es eso? Bueno, el único problema que tiene es que el crecimiento de esa célula se da en sangre de ese mismo animal por ahora. O sea, las investigaciones no han avanzado mucho en ese tema. Si bien se está buscando reemplazos vegetales, es un problema que todavía no se encuentren porque, bueno, obviamente los movimientos que defiendan a los animales te van a decir, bueno, pero seguís usando las células de la vaca, seguís usando sangre de la vaca, bueno, se están buscando alternativas. Pero créanme que los sabores son casi idénticos y algunos creen que son mucho mejores. Así que eso es una gran alternativa y que tenemos que dar la posibilidad. Me parece que si el movimiento que sigue el veganismo no entiende que no es tan simple como la abolición del consumo de esto, sino que procesos mucho más a largo plazo, en donde la carne cultivada tenga una realidad, no va a poder ser. ¿Sí? La carne cultivada es una opción para los que consumimos carne y que quizás no queremos hacer el proceso de una, que queremos seguir teniendo el gusto de la carne, el chorreo de sangre de la carne eh, y la cuestión de la carne, pero quizás no es necesario matar a una vaca. ¿Sí? Y la segunda opción es la carne hecha de plantas. La carne hecha de plantas es carne que se hace con fibras vegetales, que tiene otra vez el mismo gusto, el mismo. El problema es el costo de producción y el problema casi es la cuestión cultural. Y a eso vamos a ir ahora. La cuestión cultural que nos indica que el consumo de carne no tiene tanto que ver con el gusto de la carne, sino con el hecho de poseer un animal y la capacidad económica de matarlo. ¿Sí? Y eso es cultural, no es una cuestión de un día para otro, son procesos que se van realizando a lo largo de décadas.
Entonces la carne de plantas también es una gran alternativa, pero hay que entender que tiene que estar en la decisión empoderada del sujeto y no mediante la imposición. Porque la realidad que es el lenguaje y no el lenguaje la realidad. ¿Sí? La realidad es la que va a decidir qué posición triunfe. ¿Cuál va a triunfar? El veganismo, no cabe ninguna duda. El tema es cómo, cuándo, a qué tiempo. Bueno, estas alternativas que yo les muestro son una manera de decir, muchachos, entiendan que hay alternativas que no es dejar de consumir carne y comer una hamburguesa de lentejas. Se puede consumir carne de esta manera, pero también acepten del otro lado que no es tan simple para los que comemos carne hacer la transición. Vayamos por los procesos a corto plazo. Ahí tienen el índice global de veganismo. Ahí lo van a pasar a ver. El índice global de veganismo. Ya somos en las 3:30 más o menos. Tomar un poquito de agua. ¿Qué es el índice mundial de veganismo? Bueno, básicamente los lugares donde los países son más amigables para el veganismo. Creo que no hay mucho más que decir que los países más amigables para el veganismo son países que están relacionados con libertad económica. Digamos, el Reino Unido, los países escandinavos, los países de Europa Oriental, Australia, Nueva Zelanda, bueno, la India por su tradición, Japón, Corea del Sur. Y ustedes se fijan, los puntos rojos, ¿cuáles son? Venezuela, Cuba, las dictaduras comunistas de África, eh, Corea del Norte, en un rojo enorme, mismo China no es tan agradable. ¿Se entiende? O sea, el veganismo no es una cuestión del capitalismo. De que es una cuestión del capitalismo está en contra del veganismo. Muy por el contrario. Lo que permite la reducción del consumo de animales es el capitalismo. ¿Sí? El liberalismo económico, el liberalismo en lo social, lo que produce es que las personas tengan mayor poder adquisitivo, tengan mayor poder de innovación, puedan ir en contra de las estructuras y puedan producir la comida que se les cante. ¿Sí? Lo digo lisa y llanamente. Los países comunistas, ¿sí? A los que tanto asocia el movimiento vegano, es decir, la autoproducción, Cuba, mi huertita, yo tengo una huerta en mi casa, pero el comunismo no funciona, y menos aún funciona. ¿Por qué? Porque como no hay para comer, la gente come lo que sea. ¿Por qué en China se comen murciélagos? Porque la dictadura de Mao, que asesinó 70 millones de personas, no tenía comida, entonces la gente lo primero que encontraba en la calle, cualquier animal, sea el que sea, lo mataba para comer. ¿Sí? Entonces, muy por el contrario, el capitalismo lo que provoca es que la gente pueda comer lo que quiera. Y los países más amigables para el veganismo, cultural y económicamente, son los países más capitalistas. Y si los países más capitalistas son los que más promueven el veganismo, son los que menos emisiones de dióxido de carbono por parte de la ganadería van a tener. ¿Sí? Y por lo tanto, son los que mejor le hacen al ambiente, en el sentido de las emisiones de dióxido de carbono. El capitalismo es el amigo del ambiente, no al revés. Los que son enemigos del ambiente son los sistemas de intervención económica o de comunismo. Punto. O sea, lo estamos viendo con datos. Estamos viéndose con el índice mundial de veganismo. Ustedes no pueden ser veganos en Cuba o en Corea del Norte o en Venezuela, por las dictaduras comunistas de África. No se puede. Simplemente no se puede. Porque no van a tener comida, no les van a permitir, no van a poder hacer nada. Solamente van a poder hacerlo eh, en tanto y en cuanto. Me envió un mensaje Juan, qué grande. Después te contesto, Juancito. Eh, en tanto y en cuanto sean países capitalistas. El veganismo es una creación del capitalismo. ¿Sí? Entonces, creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Nosotros podemos pensar en veganismo cuando tenemos la panza llena. Y acá sí voy a dar una opinión muy fuerte. El veganismo no es una pelea de una sociedad, es una pelea de deciles económicos. Los deciles económicos más bajos no son veganos y no lo van a hacer porque no tienen la capacidad económica, porque no tienen la costumbre arraigada. Esto solo ocurre en los países capitalistas. Miren Argentina. Eh, ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Creo que es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué cantidad de población argentina es vegetariana o vegana? 9%. Es poco, sí, es muy poco. Bueno, pero es mucho más que lo que había hace unos años. Digamos, estamos hablando de un porcentaje muy alto de personas. Ustedes me equivoquen. Qué grande la huerta, dice Reni. O sea, Teito.
Enorme la huerta, sí, sí, sí. Ahora hay problemas en invierno, pero ya en primavera empiezo a plantar de nuevo. Estamos hablando de millones de personas en Argentina y cada vez más, y eso va a seguir pasando. Ahora, y fíjense en el mundo, el gráfico de abajo, cómo ha ido creciendo, ¿no? El porcentaje de veganos, digamos, en el mundo, sobre todo en los últimos años. O sea, ha ido creciendo, pero sobre todo en los últimos años. Em, y ustedes me dicen, bueno, pero Estados Unidos es el mayor productor de cabezas de ganado y ese tipo de cuestiones. Es cierto, hace 100 años se descubrió la manera digamos, de producir mayor cantidad en menor cantidad de espacio en los Estados Unidos, en una granja que una señora tenía, y de ahí se copió el modelo y se empezó a producir pollos por trillones, etcétera. Ahora, en Estados Unidos, solo entre enero y junio de 2018, la industria vegana creció 20%. O sea, 3 veces más que lo que se produjo en el mismo periodo del año 2017. Y como dice ahí, es una tendencia de los países de economía desarrollada, liberal, capitalista, ¿sí? Donde el supermercado aparece como opción, el restaurante, el comercio, ¿sí? ¿Y por qué? Lo dicen en la oración inmediatamente siguiente. Las proyecciones de consumo de carne en países emergentes y prósperos no para de crecer. De aquí a 2024 se espera que los chinos consuman 12% más de carne, 25% más en Tailandia, 20% en Turquía, 18% en Indonesia. ¿Por qué? Porque los países ricos abandonan a la carne y los pobres al revés. ¿Quiénes son los países pobres? Los países que no son liberales económicamente. ¿Sí? Entonces no es una cuestión de capitalismo sí o capitalismo no. Muy por el contrario, el veganismo se permite y el cambio climático ve mitigados su accionar mediante combustibles fósiles por el capitalismo. El capitalismo convierte lujos en necesidades y socialismo en necesidades en lujo. Y sí, es así como dice nuestro querido Alexis Holloway. Eh, y lo último, dieta de rico y dieta de pobre. Una tendencia conocida por los sociólogos es que los primeros gastos superfluos que se permiten en los hogares que salen de la pobreza es la carne. Esto es cultural. No van a servir las campañas de Instagram de ciertas agrupaciones para cambiarle el cerebro al tipo que vive en la herradura. No van a servir. Y no van a servir tampoco para los países pobres. No sirven. Porque es cultural. Es una cuestión de que si yo me puedo comprar el kilito de asado, muestro mi capacidad económica. ¿Sí? Es un lujo. Los datos demuestran que en los países desarrollados existe una relación entre tipo de empleo y dieta. En los Estados Unidos los trabajadores manuales comen más carne que los empleados de servicio profesionales. O sea, los más pobres comen más carne, es simple. El 25% de los niños obesos en el Reino Unido es en barrios pobres y el 11% en barrios ricos. Es económico, los pobres se permiten comida, se permiten peor comida, pero también es cultural y educativo. Los ciudadanos con mejores estudios, aunque ganen menos dinero, comen mejor y consumen menos carne. Bueno, fueron 40 minutos con todo. Voy a dejar de compartir la pantalla, que espero que no hayan sido muy tediosos. Todavía no terminamos igual, Juancito, porque escucho el... espero que les haya gustado dentro de todo. Insisto, si dejan después los mails de ustedes con sus nombres en mi WhatsApp, por Meet, por Twitch, ese tipo de cuestiones, así yo tengo que reportar mi evento, etcétera. ¿Qué quiero decir como palabras finales, siendo las casi 4 menos cuarto? Qué grande, el te amo. ¿Qué- ¿Eh? Sí, sí, puedo reportar, pero se reporta mucho más si tenés la planilla de asistentes. O sea, se reportan las dos cosas en realidad, Juancito. Eso nos dijo Brian el otro día. Bueno, ¿qué quiero decir sobre el final? Quiero que, yo no lo puse el dato ahí porque me parece que es mucho mejor decirlo face to face. El Reino Unido, digamos, se está compartiendo el WhatsApp de Juan, me encanta. Eh, está compartiendo, qué grande. La Unión Europea, por primera vez, el año pasado, produjo más combustibles de energías renovables
que de combustibles fósiles. Los países capitalistas producen energías renovables, y ahora lo voy a decir desde el punto de vista del ideario liberal. Digamos, esto lo escribí en mi artículo Liberalismo ante el cambio climático, en el blog de Estudiantes por la Libertad, lo pueden ir a ver, el liberalismo ante el cambio climático. No solo los países liberales son los que tienen mejor rendimiento ambiental, o sea, los que mejor le hacen al ambiente, sino que, desde el punto de vista liberal, si yo veo, Nicolás Pierini, que tengo una empresa enfrente de mi casa que produce humo todo el día y gas de efecto invernadero, me voy. Y si lo veo en toda la ciudad, me voy de la ciudad, y si lo veo en todo el país, me voy del país, porque a mí no me gusta que se vulneren mis derechos y no quiero tener contaminación atmosférica, ¿sí? ¿Y eso dónde ocurre? Bueno, solamente en los países liberales. Esos mismos países liberales que reducen sus emisiones de dióxido de carbono y por lo tanto que según desde el punto de vista ecológico le hacen mejor al ambiente y provocan menos aumento de temperatura, son los que han reducido sus emisiones de dióxido de carbono, los que permiten el veganismo, ergo menor cantidad de producción de animales, ergo menor cantidad de contribuciones de la industria ganadera al aumento de dióxido de carbono, ergo desde esa lógica, menos contribución al cambio climático. Y ustedes me dirán, bueno, pero vos no dijiste que no se sabe la relación entre gases de efecto invernadero y temperatura. Es cierto, y lo vuelvo a afianzar. No se sabe, ¿se cree que hay una relación? Sí, es cierto. Es cierto que se cree que hay una relación y probablemente la haya, yo no la niego, digo que no se sabe. Ahora, no, tampoco se dejen guiar por el documental de la farsa del cambio climático. Véanlo, está muy interesante. Es técnico, pero es muy interesante. Ahí en el documental dice que la mayor cantidad de gases de efecto invernadero los produce el mar y otros datos. Algunos son ciertos, otros no, después son desmentidos. No se dejen guiar por ese documental, véanlo, solo para tener algunos datos. Es un documental que se hizo hace varios años, ya como que 10 años. Pero entiendan que primero la relación no está clara entre aumento de gases de efecto invernadero y temperatura. De hecho, quizá la temperatura provoque el aumento de gases de efecto invernadero. Segundo, los ciclos solares influyen un montón. Veremos en 2030 si la edad del hielo que se predice es muy fuerte, poco fuerte o no existe. Yo creo que va a ser poco fuerte, pero se va a sentir. Eh, Tercero, la industria ganadera contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero, pero es solamente un quinto. Sí, es poco, no es mucho. ¿Influye? Sí, obvio que influye. Hay que reducirlo, hay que reducirlo. ¿Cómo? Bueno, razas doble propósito, carne cultivada, carne hecha de plantas, todo eso que ustedes ya se los comenté. Cuarto, los países liberales son los que le hacen mejor al ambiente. Está en mi artículo, vayan a leerlo. Es simple, es rápido el artículo. Quinto, esos mismos países son los que producen mayor energías renovables, los que tienen mejores lugares para los veganos, etc. Entonces, y para dar un cierre, ¿el mundo va hacia un aumento de temperatura? Se está aumentando la temperatura, es cierto. No sabemos cuánto más va a seguir. Si me preguntan a mí, en 2030 se va a sentir y va a reducir un poco la temperatura, pero no tengo las herramientas para afirmarlo 100%. El mundo va hacia el veganismo, ¿sí? Eh, el mundo va hacia el veganismo, sobre todo en los países más liberales. El mundo va hacia el veganismo. Em, Ahora, no hay manera de lograr eso si no es mediante el capitalismo. El capitalismo le sienta bien al medio ambiente. Bueno, intento redondear, ya está igual. Em, Muchas gracias. Si quieren algún otro tema de estos parecidos, que les interese, cambio climático, veganismo, lo que quieran, lo hacemos cuando quieran o cuando Juan pueda streamear, mejor dicho, y lo vamos viendo. Ahora, llévense esta idea. No todo lo que brilla es oro. Pensar el cambio climático es más que solo ver un desastre natural. Entender que hay procesos que nunca van a estar claros. Bueno, muchas gracias en serio. Y antes que nada espero que les haya gustado y que sigan conectándose a todas las cuestiones de estudiantes por la libertad. Abrazo grande.